Boye, feliz día para todos. Por acá, Ifatemia Subón, quien te saluda y te da la bienvenida nuevamente a Escuela IFA. Continuando con esta serie de videos que hacemos para toda nuestra comunidad que se encuentra presente en las distintas redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Allí nos consigues como Escuela IFA. De igual manera, dentro de la plataforma YouTube, también presentes como Escuela IFA. De igual manera, nos encontramos compartiendo contenido en patreon.com, Escuela IFA. Allí, por supuesto, también estamos compartiendo eh, material incluso de estudio para todas aquellas personas que quieran iniciar eh, a conocer de qué va la práctica, de qué va la filosofía acerca de IFA y Orisha en patreon.com, Escuela IFA. Enviamos un cordial saludo a todos, agradecemos a todos nuestros participantes. Vamos a conversar en este video acerca de una energía súper importante dentro de la filosofía o la tradición aborigen Yorubá, que es Obatala. Vamos a hablar acerca de Obatala. ¿Cuáles son los nombres con los que se conoce? ¿Cuáles son los atributos, propiedades? ¿Para qué vino a la Tierra? Aclarar un poco acerca del personaje, digamos, que vivió en la Tierra, cuál fue su obra, qué fue lo que sucedió con él, quitar un poco de duda acerca de algunos de sus nombres, seudónimos, eh, por qué debemos, en este caso, adorar a Obatala, por qué debemos rendir honor y respeto a esta energía. Es un tema bastante extenso. Digamos que Obatalá, la energía de Obatalá es una de las energías principales y más importantes dentro de la práctica, y por lo tanto hablar de él, hablar de esta energía nos tomaría mucho tiempo. Voy a tratar de resumir, enumerar puntos, tratar de conversar lo más relevante, por supuesto a nivel histórico, filosófico, sin revelar ningún tipo de secreto, por decirlo así, acerca de su iconografía, iniciación, etcétera, pero sí conversar un poco acerca de cuáles son sus atributos, cómo se conoce, cómo pudiese alimentarse, adorarse, etcétera. Bien, la energía de Obatala. Obatala se conoce como Babarubo. Babá, que significa padre, Arubo, que significa el más viejo, el más anciano, el padre más anciano, el padre más viejo, Babá Arubo. ¿Por qué el más anciano? Porque según la filosofía yorubá, si nos vamos a la parte filosófica, eh, durante la creación de la Tierra como tal, del planeta Tierra, Obatala fue una de las energías creadas por justamente este organizador, este creador llamado Olodumare, un Irumole, que es una energía de luz creada directamente por la energía de Olodumare, por la energía creadora, y fue enviado a la Tierra para comenzar el proceso de creación que se quería. Por supuesto, como esto data de los primeros tiempos, es el Irumole más viejo, más antiguo, ¿ok? Y se cree o se dice que es el representante de Olodumare, por supuesto, en la Tierra, ya que fue la primera energía creada o una de las primeras energías creadas y enviada a la Tierra para tal fin. Luego de que Obatala llega a la Tierra, pues hay distintas versiones de qué es lo que hace durante la etapa creativa. Se cree que también intervino, por supuesto, con un estado de conciencia por el cual fue creado para poder intervenir y cumplir con las misiones que, en este caso, Olodumare le encomendó. Una de esas etapas fue cuando trajo agua a la tierra y se crearon algunos seres que pues no cumplieron con las expectativas de lo que se había planteado, y estos seres pues simplemente fueron digamos acabados, por decirlo de alguna manera, o fueron
desplazados o fueron incluso sumergidos, sería lo correcto, dentro de las aguas que había en ese tiempo. Y esos serían nuestros primeros ancestros, por decirlo así, porque fue la primera raza creada o los primeros seres creados por Obatalá, en concordancia con lo que quería Olodumare, pero que no tuvo un buen éxito, no tuvo un buen resultado, no hubo efectividad en ese proceso. No nos vamos a detener allí porque vamos a hablar de Obatalá, pero esto forma parte del proceso. Vamos a ir nombrando ciertas cosas relevantes, ¿okay? Como esta. Por lo tanto, Enian, que son los primeros, no Enian, sino Enian, son los primeros. Y en este caso fueron sumergidos dentro de esta agua que existía en el planeta Tierra. El agua se elevó y estos seres se hundieron allí. Digamos que allí se encuentran nuestros primeros ancestros. Y de allí parte uno de los tantos secretos de Egbe, de las energías espirituales que vienen a través del agua, ¿okay? Que es donde parte la mayoría de la esencia espiritual de esta creencia, ¿sí? Como te digo, este es un tema más profundo que abarca otras aristas que no vamos a tocar en este video. Luego de eso, Obatalá sigue interviniendo, por supuesto, en el proceso creativo y se crean o se recrean o se especializan en otras áreas y comienzan, digamos, otros seres, ¿ok? Dentro de esos otros seres vivos están los seres humanos, ¿ok? Porque también recordemos que dentro de la Tierra existen otros seres vivos, no solo los humanos, ¿ok? Partiendo ya de la creación del ser humano como tal, Obatalá, pues, se cree según la filosofía y la mitología que moldea el cuerpo de los seres humanos, crea todos sus órganos y partes y les da lo que se conoce como Emi, que es el aliento de vida. ¿Okay? Esto está expresado en distintos Odu, empezando con el Odu Eyobe, ¿okay? En donde Orisa Boui es el creador o el dueño de Emi y se lo da a los seres humanos para que, por supuesto, tengan una identidad propia, para que tengan vida, para que puedan existir y tratar de cumplir la misión que Olodumare quiso. ¿Ok? Luego, por supuesto, dentro de esta etapa de creación hay una historia común que se repite en Occidente acerca de que Obatalá consumió un vino o un extracto de la palma, ¿ok? En una de sus etapas creativas, y esto lo hizo quedarse dormido. Y al quedarse dormido, uno de los seres que contribuían con él en su etapa de creación, ¿ok? En algunos relatos o algunas historias se habla acerca de un animal que era parecido a un mono. Otros dicen que era un mono, en otros dicen que simplemente era un ser espiritual que trabajaba con Obatalá, uno de su clan espiritual que lo ayudaba. Quiso seguir recreando la obra de Obatalá, quiso continuar con su trabajo para que no se detuviese, pero este ser pues no sabía el secreto principal de pues hacer que las cosas salieran bien y salieran de manera perfecta, y por supuesto comenzó a crear con errores, y esos errores pues trajo como consecuencia que existieran seres más altos, más bajos, con un color de piel, con otra, inclusive con defectos, personas que no escuchaban, que no veían, que no hablaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por supuesto, esto fue algo que se le atribuyó y es mal interpretado también en Occidente a la energía de Obatala porque él era el responsable, pero no se trata de decir o atribuirle, digamos, características humanas a Obatala, en este caso a un Irumole, de que estaba borracho y que borracho cometió errores y todas las cosas que se han dicho. Simplemente la historia narra que este Irumole probó algo de este jugo que proviene de la palma y se quedó dormido, estaba cansado en este caso, por decirlo así. De hecho, de ahí parte el nombre del representante actual de pues, la energía Obatala en la Tierra, que es Obalesun, que dice como que el rey
puede dormir, es como una referencia a que en este caso ese episodio sucedió y se reconoció, y dentro de Ife, pues simplemente se hace referencia a que Obatalá en ese entonces podía haberse quedado dormido. Se aceptó eso porque fue un proceso bastante arduo y extenso el tema de la creación, pero otro de los miembros que estaba con él pues cometió estos errores, ¿ok? Basándonos en eso, podemos entender entonces que todo lo creado dentro de la tierra es obra de Obatalá. Por eso todas las personas o todos los seres o todo lo que está vivo en la tierra fue creado por él, y por ende todos debemos tener respeto y honrar a la energía de Obatalá, ¿ok? Como una de las principales energías. ¿Y por qué Babarubo? ¿Por qué el más anciano? Porque fue la primera energía que envió, en este caso los Dumares, a este proceso creativo. Y por supuesto es el mayor y el más anciano porque es el que data de más tiempo, ¿ok? ¿Con qué otros nombres se conoce Obatalá? Te estoy resumiendo un proceso largo de evolución, de creación, de todo lo que hizo, ¿ok? Para que puedas entender. Obatalá, que significa en este caso Obatalá, como que el rey que posee, en este caso, la luz, el brillo, haciendo referencia a ese ser místico lleno de luz que llegó a la tierra a crear, a hacer un proceso de expansión, ¿ok? De creación divina. Más allá de que refieran también a que es el dueño de la tela blanca, habla acerca de esta luz expansiva que trajo pues este brillo a la oscuridad que existía en el planeta Tierra antes de todo lo creado. A eso se refiere Obatala. Después, por supuesto, también este Irumole, como es un orisa y es un Irumole o es una energía fun fun, es decir, es totalmente blanca, pues se viste siempre de color blanco, todo para esta energía se representa de color blanco, así como otros miembros de su equipo, así como otras energías de Irumole y en este caso orisa también, que son energías fun fun, son energías blancas, ¿ok? Y por eso se representan con este color en específico. Pero también se conoce como Obanla, ¿ok? Como el rey más grande, ¿ok? Como lo más grande porque, por supuesto, es el que ha creado todo. Orishanla también es Obatalá, es la misma persona, es la misma energía, ¿ok? Orisa es la única energía en la tierra que se le puede llamar o se le debería llamar Orisa, es Obatalá, porque es el Ori escogido o es la energía escogida por los Dumares para crear, ¿ok? Esto, por supuesto, abre un debate de conversación y discusión acerca del tema de los demás orisas, por qué los demás orisas, pero orisa como tal, cuando tú revisas los versos o los cantos, bien sea de Ifá o de Irindilogun, cuando se habla de orisa, estás hablando de Obatala, ¿ok? Entonces, Orisanla, el orisa más grande, ¿ok? El que tiene la mayor luz, la mayor expansión, el mayor poder, la mayor creación, es Orisanla, es el mismo Batala. Obanla, Orisanla, Baba Arubo, puedes llamarlo Orisha Boguji. Vamos a ir hablando acerca de ciertos nombres. Se le conoce como Luwaye, el dueño de la tierra, o Luwaye, o el rey de la tierra, el máximo líder en la tierra, Alá-Balase, el dueño, el poseedor, la divina autoridad que tiene Ashe, que tiene misticismo, que tiene magia creadora. Puedes decir Baba Araye, el padre o el maestro de la humanidad. Araye, Ara refiriéndose a lo material que está en la tierra, los cuerpos que están en la tierra. Baba Araye, Orisanla Olufe, que es el que regenta, el que tiene el poder, el que dirigía a Ife en este caso, que vamos a hablar acerca de ese tema. Orisa Osiri Magbu, Orisa Osiri Magbu, Osiri Magbu es porque era el rey o el representante de la tierra de Ubbu. Y vamos a ver por qué, ¿ok? Ahora, otros nombres, como por ejemplo, por supuesto,
Tengo bastantes anotaciones por acá porque es un tema bastante extenso y no quisiera perderme. Cuando hablamos acerca de, por ejemplo, dicen Oshaogian, Orishaogian, dicen o hacen referencia a que este es Obatalá. Orishaogian no es Obatalá. Orishaogian, en este caso, es el representante, ¿okay? El que lleva la titularidad de Oba o de rey de Ejigbo, ¿okay? Que es una tierra que se encuentra en el estado de Osun. A esta persona se le llama Ogian, ¿okay? Que viene de Ogirinian, ¿sí? Y es un título del fundador de esta tierra, que era Akin Yole. Akin Yole era uno de los, en este caso, nietos de Odudua, ¿okay? Que también vamos a hablar de este gran personaje, de Odudua. Y este personaje, ¿ok? En donde se menciona algunas de las historias que Akin Yole era uno de los primeros hijos, en este caso, de Odudua, o que era su nieto, ¿ok? Porque algunos dicen que era hijo de Oramillán, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que Akin Yole sí fue el fundador de pues esta tierra de Ejigbo, ¿ok? Cuando se dispersan la mayoría de hijos y por supuesto nietos a lo largo y ancho de el país, tratando de conquistar nuevas tierras, nuevos estados, hacer sus propios reinos, como ya hemos conversado en videos anteriores. Esto sucedió cuando se desató la guerra entre Obatalá y Odudua, precisamente en Ife. Ya vamos a hablar acerca de eso. Y este representante de Ejigbo, ¿entiendes? Pues se le llama Ogian, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace cuando viene, o la cultura, o lo que se estableció allí? Es que cuando viene la nueva cosecha del ñame, ¿ok? Se tenía este líder, para empezar por allí, se creía que era un adorador de Obatalá. Es decir, era una persona que respetaba a la filosofía o el liderazgo de Obatalá que vivió en la tierra. Hablando ya de Obatalá, el ser humano mortal, el hombre que vivió en la tierra, el cual dirigía todo lo que se conocía anteriormente o de manera primigenia en los primeros tiempos en la antigua Ile-Ife, ¿ok? Obatalá fue un hombre que vivió y dirigía, gobernaba a 13 subgobiernos, por decirlo así, que existían en Ile-Ife, ¿ok? Se cree que este joven, a pesar de que era familiar directo de Odudua, el cual estableció una guerra con Obatalá para quitarle todo su poder, este joven se cree que tenía afinidad con el pensamiento de Obatalá. Y no solo de Obatalá, la humanidad, sino también de Obatalá y Irumole, ¿ok? Dice la historia que este joven, Akin Yole, pues se encomendó o le pidió a esta energía de Irumole Obatalá para que lo guiara hacia una nueva tierra, hacia un nuevo lugar donde él pudiese establecerse lejos de la guerra, ¿ok? Él se fue con su esposa y se establecieron en este lugar. Y allí, pues crearon, en este caso, esta nueva tierra con sus nuevas reglas, con sus nuevas formas, y en la cosecha del ñame, ellos ofrecían un ñame cortado con aceite de palma, en este caso, a la tierra, a las divinidades, para que las cosas pudiesen seguir, digamos, en su mandato, en su reinado de manera positiva, ¿ok? Cuando este hombre muere, ¿ok? Su hijo lo sucede y comienza, obviamente, el legado, pero su padre, ¿ok? Que en este caso es Akin Yole, es exaltado a la categoría de Orisha, que ya conocemos acerca de por qué esto sucede, que son personas que en la tierra hicieron alguna labor muy importante y luego cuando mueren, pues siguen ayudando espiritualmente a sus familiares, comunidades, amigos, y son exaltados a la categoría de Orisha.
y todos los años el representante de el Obá, en este caso de esta tierra, sigue realizando estos rituales, en este caso a Orisha Oguian, que es la espiritualidad de Akinyole, que fue el que creó pues esta tierra, ¿ok? Este lugar llamado Ejibo, ¿ok? Entonces, Orisha Oguian no es Obatalá, ¿ok? Empezando porque Obatalá no acepta el aceite de palma dentro de sus alimentos, ¿ok? Es un tabú ofrecer o propiciar o cocinar alimentos para Obatalá o acercarse con aceite de palma a donde está Obatalá, la energía de Obatalá, a su casa, a su templo, a sus íconos, a sus hijos. No se utiliza EPO en nada de lo que se esté trabajando con Obatalá. Por lo tanto, decir que Orisha Oguian es una energía Obatalá que come ñame con aceite de palma es un error, ¿ok? Por supuesto, si estás en Ejibo, vas a conseguir familias o vas a conseguir relatos, historias, vas a conseguir reportajes, vas a conseguir bibliografía en donde dicen que Orisha Oguian es un tipo de o una energía de Obatalá, ¿ok? Y esto viene porque este ser o este fundador o este creador de esta tierra era un admirador o un devoto de esta energía, ¿ok? Es la teoría que cobra más fuerza, ¿sí? Bien. También existen otros nombres que se le atribuyen a Obatalá, ¿ok? Orisha Olufón, Orisha Obalufón, son nombres que, o Balufón, que se le dan a Obatalá, y estos no son nombres de Obatalá. Ifón fue el primer hijo de Obatalá. Y este joven, luego de la guerra, fue uno de los que continuó con el legado de su padre, ¿ok? Y trató de defender lo que quedó de su forma de hacer gobierno, ¿ok? Y se cree que desde el linaje o desde la descendencia del primer hijo de Obatalá, que es Ifón, ¿ok? También conocido como Orisha Popo también, o Batakun Takun, él es Oba Olufón, el hijo de Obatalá. Es donde viene todo el linaje hasta hoy día, que se encuentra el Oba Lesun, que es el Arole, que es el representante de Obatalá en la tierra, en Ileife. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué existen estos distintos nombres que se le están atribuyendo a Obatalá? Obatalá, como te menciono, vivía en la antigua Ileife y gobernaba pues 13 localidades de esa entidad. ¿Ok? O tenía a su mando, a su disposición, un grupo de hombres que liderizaban pues lo que se conocía como el Umetala, que son 13 divisiones geográficas territoriales establecidas como, por decirlo así, gobiernos, ¿ok? Y tenían a unos líderes. Dentro de esos líderes, por ejemplo, estaba Boniregun, que era Orúmila, pero estaba también Olurobo, estaba Orel Urere, estaba Lesille, Obameri, Esidale, Obaguede, Obasin, Obaleyube, Oyumu, etcétera, etcétera. ¿Ok? Líderes, 16 líderes que existían allí que representaban estas comunidades y que respetaban, en este caso, lo que Obatalá, este hombre que regía o había conceptuado lo que era, digamos, una organización dentro de este espacio de tierra, ¿ok? Que llamado Ileife. Por supuesto, hay muchas historias filosóficas, mitológicas acerca de cómo Ileife fue, en este caso, el primer lugar donde descendieron los irumoles, en este caso Obatalá, que fue el primero, porque fue allí donde se comenzó la vida, porque fue que empezaron a crear allí a los seres vivos, incluyendo los seres humanos, porque entonces después Orisha como tal, Obatalá, el hombre que vivió, que encarnó en la tierra, pues decidió establecerse allí. Todo eso está en distintos versos, distintos cantos, historias, pero lo cierto es que Obatalá vivió en Ileife y gobernó junto a estos hombres, ¿ok? Por supuesto, entre estos nombres que te menciono, el que más se te va a hacer conocido es Abonireun, que es Orúmila,
que también es Irumole y también es Orisa, ¿ok? Y por supuesto trabajaba en la tierra con Obatalá. Esto también está establecido en distintos versos y odus de Ifá, ¿ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que de Okeora, que es un grupo de montañas que se encuentran al lado este de lo que era Ile-Ife, vivía un personaje llamado Odudua. Y este personaje ingresó a la tierra de Ile-Ife, observó desde las afueras, dice, de las montañas, cómo era la idiosincrasia y cómo eran las cosas que sucedían. Entró a Ile-Ife con un grupo también de personas que trabajaban para él. Te puedo mencionar algunas, por ejemplo, Obameri, Obadío, Apata, Obalora, personas que venían con él de Okeora, ¿okay? De esta tierra donde él venía, rigiendo, comandando, liderizando. Ellos entran a la sociedad Ile-Ife, que estaba dirigida por Obatalá. Ellos comenzaron a, digamos, tratar de manipular todo lo que sucedía en la idiosincrasia del gobierno de Obatalá, tratando de manipular a sus líderes, tratando de manipular sus ideas y sus políticas, y lograron dividir su forma de liderazgo, su forma de organización. Algunos estaban de acuerdo con Odudua. Él planteaba una forma distinta de gobernar. Él planteaba que en vez de estar todos separados, debían unirse y crear un solo gobierno, que es lo que se conoce actualmente como Ile-Ife, un solo gobierno donde todos estén unidos y le reporten a un solo líder, no como estaba antes todo dividido. Por supuesto, esto trajo problemas y se estableció una guerra entre Obatalá y Odudua. ¿Okay? Esta guerra trajo como consecuencia, por supuesto, mucha separación, muertes, muchísimos problemas. Hace que Obatalá tenga que salir de sus tierras. Dice que Obatalá vivía en un lugar que se llamaba o se llama Ideta, o conocido como Idita, que es lo que se ve en los versos como Iranje Ile y Iranje Oko, que fue una tierra donde Obatalá vivía, donde desplegado, despachaba su poder. Dice que él se tuvo que retirar y esconderse en distintas localidades por esta guerra que estaba sucediendo. Él digamos, fue protegido, por decirlo así, por Obama King, Oba Winning, que era otro líder que lo acompañaba. Él lo protegió y lo escondió en una localidad cercana a Ideta. Y pues allí ellos pasaron muchos años, la guerra continuó, Odudua cobró mucho terreno, mucho poder, él ganó gran parte de este tiempo de guerra, por decirlo así, hasta que se firmó como un acuerdo de paz entre ambos líderes, por decirlo así, y Obatalá decidió quedarse, el hombre Obatalá decidió quedarse a las afueras, pero este líder que protegía a Obatalá, que era Obawinin, decidió crear como unas especies de pandillas o grupos de pandillas o seres o personas que atacaban, se cubrían con frondas de palma el rostro y el cuerpo y hacían terror en Ile-Ife, en el gobierno local. Hubo muchos muertos también. Fue una guerra que duró mucho tiempo. ¿Y cómo terminó esta guerra? Esta guerra terminó con un personaje que es una gran mujer que también es adorada, Moremi Ayazuru, una mujer que era esposa de uno de los descendientes, en este caso, de Odudua, ¿ok? Dice que era la esposa de Oramillán. Oramillán se dice que era hijo de Odudua, pero también se dice que era hijo de Ogún, porque la historia dice que Ogún era un gran guerrero también que existía en la época. Dice que él tomó como esclava, en este caso, a esta mujer y pues mantuvo relaciones con ella, pero entonces cuando llegaron a Ife,
y Odudua la vio, pues también quiso tenerla, y como era el que estaba liderizando, pues también mantuvo relaciones con ella. Entonces no se sabe si realmente Oramiyan era el hijo de Odudua o el hijo de Ogun, pero en dado caso Oramiyan siempre reconoció como uno de los primeros hijos de, de Odudua, y esta mujer se casó con él. Dice que esta mujer en esta guerra fue raptada por estos pandilleros, por esta milicia organizada por Obama King, que era el que defendía a Obatala, que lo tenía, digamos, a buen resguardo. Esta mujer fue secuestrada, y esta mujer dice que era muy bella, que tenía muchos encantos, y además de eso dice que tenía cierta afinidad espiritual con la energía del río. Dice que esta mujer utilizó, viéndose secuestrada, utilizó sus encantos y su poder para enamorar a uno de los líderes del bando de Obawiri y Obama King, que estaban protegiendo a Obatala. Se casó con él para lograr su, entre comillas, libertad, enterarse de cómo funcionaban militarmente. Ella fue la que descubrió que estos guerrilleros, estos pandilleros que causaban terror en el lado de Ileife, donde estaba Odudua, eran justamente mandados por este defensor de Obatala. Supo cómo se organizaban, qué era lo que hacían, y luego ya se escapó. Volvió otra vez a Ileife, contó lo que pasó allá. Ellos la aceptaron de nuevo, pues por supuesto la nombraron reina nuevamente. Ella organizó una milicia, ella, para poder atacar, y supo cómo ir desmantelando poco a poco, porque ya conocía cuáles eran los puntos débiles de los atacantes, por dónde entraban, por dónde salían, cómo se organizaban. Tanto fue así que ella, causó gran terror en esas tropas milicianas, por decirlo así, en esas tropas forajidas que están causando terror, en este caso, al pueblo liderizado por Odudua en ese momento. La gente que estaba defendiendo Obatala, pues se rindieron, por decirlo así, y ella, digamos, fue o es una de las heroínas más renombradas dentro de la filosofía, porque ella puso cese o paró esta guerra que existía. Además de eso, bueno, es una historia bastante extensa la de ella. Se dice que la espiritualidad del río le pidió como sacrificio a su único hijo, para que ella fuese recordada para siempre en la historia, y ella al final tuvo que hacerlo, tuvo que sacrificar a su propio hijo a la espiritualidad del río. Y por supuesto, por eso ella también es conocida como la madre de Ileife, porque a partir de que ella hizo ese sacrificio, se dice que Ileife recobró la paz. En este caso, Oramiyan continuó con el legado de su padre, y fue cuando Ife realmente se estructuró como una nación unida, y de ahí en adelante, pues es la historia que conocemos de la distribución geopolítica de esa localidad, cómo se elige el ONIFE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los personajes que contribuyeron en esta guerra con Obatala, el que vivió en la tierra, son atribuidos a nombres característicos o seudónimos de Obatala, cuando no es así. Son seres, son personas que vivieron, que lo ayudaron, y que sí pertenecen a su equipo de trabajo, a su clan de trabajo, pero que no se están refiriendo a Obatala. Por lo tanto, es importante saber que los nombres correctos serían eso: Obatala, Oshanla, Orisanla, Babarubo, esos nombres que solo hacen referencia a Obatala. Cualquier otro nombre, como Balufón o Lufón, tiene que ver con otras energías, inclusive, como te menciono, con su propio hijo. Personajes que trabajaron con él en la parte creativa, como Irumole. ¿Ok? Características de este Orisha o este Irumole. Por supuesto, Orisha Funfun, como ya te lo dije, representa todo lo que tiene que ver con la luz, con la creación, la expansión. Se dice que colocarle luz enfrente a un icono de Obatala es un ewo, es un tabú. Hay unos que dicen, algunas tierras afirman que él era el Orisha blanco, el Orisha Funfun o el Irumole Funfun, como que si fuese albino, y por lo tanto le molesta la luz. Pudiese ser esa una interpretación. Lo cierto es que este es el Orisha de la luz, y colocarle luz enfrente es como redundar en su poder. ¿Okay? Aunque hay medicinas que se le colocan, que son reconocidas en distintos versos de Odu Ifa, para que Obatala entienda que estás allí solicitando apoyo. Pero también es ewo para Obatala usar sal en sus preparaciones, la sal.
El aceite de palma, como te mencioné, vestir de color negro en frente de Obatalá, por supuesto, decir malas palabras, maldiciones, malos encantamientos. No puede haber mucha gritería, música en alto volumen, donde está un recinto de Obatalá. El recinto de Obatalá siempre tiene que ser un lugar tranquilo, generalmente está en la oscuridad. Los rituales de Batalá generalmente también se hacen de noche, de madrugada. Hay muchas familias que consideran que Batalá no debe adorarse a la luz del día, porque Batalá está descansando, porque Batalá es un orisha, en este caso, que representa la creación y debe estar tranquilo porque ya creó, etcétera. Obatalá se alimenta de todo lo que es de color blanco, en este caso ciertos alimentos específicos como efun, que es la tiza nativa, que ya lo conoce, la manteca de karité. Sus alimentos se cocinan. Si se le va a preparar alimentos cocinados, se preparan con manteca de karité, ¿ok? Y la sal, por decirlo así, o el condimento es el efun. Pero también Obatalá recibe obi y fin, que es obi albino, un obi blanco. También puede consumir orobo. Por supuesto, Oti o Atalá, el Ewu en este caso sería el vino de palma, pero se le puede soplar Oti, cualquier otro Oti, ¿ok? Que no sea vino de palma. Y por supuesto que sea blanco o transparente. Por supuesto, Ibin, que es el caracol de tierra, es uno de los elementos principales que se le ofrendan a Obatalá. Dentro de la teoría de la creación, se habla de que Obatalá trajo dentro de un Ibin tierra o una arena celestial o de Orun enviada por los Dumares para cubrir parte de las aguas que existían en esta época de creación, y por supuesto allí comienza otra etapa, ¿ok? Igbin es uno de los alimentos preferidos de Batala, tanto su carne como el agua. Y los animales que se pueden dar a Obatalá, que se pueden propiciar a Obatalá, tienen que ser de color blanco. El melón que se le da es de color blanco. La mayoría de los alimentos que se le dan a Obatalá son de color blanco. Lo que debes tener siempre en cuenta es que no puedes acercarte con sal ni con aceite de palma. No puedes, por supuesto, fumar delante de Obatalá. No puede haber humo delante de Obatalá. Preferiblemente que no hayan luces encendidas, que no hayan lámparas encendidas, a menos de que sea el mismo Obatalá que lo pide o fue indicado por Ifá. Debes estar, por supuesto, limpio no solo, como les digo siempre a las personas, no solo limpio de ropa o de cuerpo, estar bañado, por supuesto sí, pero debes tener conciencia limpia, estado mental limpio. No actuar con malicia si eres un devoto, que todos deberíamos ser devotos y seguidores de Obatalá. Por supuesto, no maldecir. Obatalá, como te menciono, se conoce como, o se le reconoce como orisha mumi mumi, es decir, un orisha que consume agua. No es un orisha fluvial, pero sí debe tener agua siempre cerca de su ícono, y esta agua debe cambiarse todos los días por la mañana, muy temprano por la mañana se debe cambiar esta agua, ¿ok? Hay personas que consideran que esto se debe hacer diariamente. Hay personas que consideran que esto se debe hacer únicamente en los días de Obatalá, en los Oyoshe Obatalá, que se cambia su agua. ¿Ok? Esta agua es medicinal, esta agua puede consumirse, esta agua puede utilizarse para lo que Obatalá te indique, sobre todo si eres un discípulo, un estudiante, un seguidor, un iniciado en sus misterios. ¿Ok? Obatalá, uno de sus aspectos o de su iconografía representante es Opasoro, que es este bastón de mando y de poder. Algo característico, si sigues la tradición, puedes darte cuenta que Obatalá es el dueño de Are, de la corona, ¿ok? Y cuando el Onife va a ser entronado días antes del festival del rey, todos los años, pues el Obalesum, el Arole, el representante de Obatalá en la tierra, es el que lleva la corona primero, ¿ok? Porque realmente la historia nos narra que Obatalá, el poseedor, es el único rey de Ileif, y esta corona le fue arrebatada por Odudua, ¿ok? Y luego la corona se le pasa. Hay una cantidad de rituales que se hacen allí, pero es el reconocimiento del poder de Obatalá como único rey representante en la tierra de Ileif, ¿ok? Por supuesto, también abre muchos debates de discusión, abre muchos debates de conversación acerca de si esto es así o no es así, pero
La mayoría de las reseñas bibliográficas históricas acerca de lo que sucedió en Ileife nos narran que es Obatalá el que posee, o Pazoro, el que posee la corona Ares, porque es el máximo líder representante de la humanidad, en este caso en Ileife, que es la primera tierra creada o organizada, en este caso, por decirlo así. ¿Okay? Otro de los elementos que representa Obatalá es, oye, el plomo, ¿ok? El plomo, energía fría, este metal frío que es característico de su energía. Bien, como te digo, espero que todos estos mensajes que te he dado acerca de Obatalá te ayuden a comprender un poco más acerca de esta energía. Es un tema bastante extenso. Vamos a dejarlo por acá, esperando que haya sido de tu ayuda, de tu agrado. Recuerda suscribirte, darle like, compartir. Esperamos que Obatalá siempre bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu descendencia y que los Dumares siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Obato, Ashuri Bori Bofun, sea la fe. Ireu.